Bueno, pues buenos días a todo el auditorio. Comenzamos, como decía Omar, pues este panel lo que va a tratar, o sea, yo creo que tendría, pues, no sé, podría ser extensísimo, ¿no? O sea, cómo poder financiar, digamos, el mercado de la infraestructura, pues aquí en México. Creo que últimamente se han dado, pues, grandes pasos en el país. Sin duda, aún queda mucho camino por recorrer. Está claro, o sea, que un factor fundamental y bueno, que pienso no se podría desaprovechar y sería todo un lujo desaprovecharlo, que es la iniciativa privada. Y bueno, a partir de ahí el panel, bueno, un panel tenemos aquí con actores, pues, fundamentales. Tenemos, bueno, pues, estructuradores y asesores en este tipo de proyectos. Tenemos constructoras y concesionarias para este tipo de proyectos y tenemos fondos, puro fondo de inversión aquí. Os lo voy a ir presentando. Las empresas aquí que están, está Roadies, bueno, fondo, una concesionaria multinacional que seguro todos conocen, filial de PSP Investments, de Canadá, que se dedica fundamentalmente a la gestión de activos carreteros, de cuota y ferrocarriles, entre otras. Aquí en México, bueno, es un grupo con mucha tradición y, entre otras, pues tiene, pues, la gestión de los activos de la de la Saltillo Monterrey y de la Perote Jalapa. En su representación está, pues, aquí el licenciado Luis de la Peña, director financiero en México de la firma. Él es licenciado en Económicas por el TEC de Monterrey, maestro en Finanzas por EGADE, de la misma escuela. Y, entre otros, aparte de ahora estar en esta empresa, fundador en su día de la financiera Nova. Estuvo en JP Morgan, BBVA, Fitch Ratings, entre otras. Bienvenido, Luis. Tenemos también a SACIR, empresa constructora, concesionaria, dedicada, todas la conocerán, construcción y gestión de activos. En México, entre otros, tiene proyectos como el tren ligero del Metro de Guadalajara, y toda la gestión de la conservación y mantenimiento carretero y rehabilitación de la PP de Pirámides Tulancingo. En su representación está el ingeniero Enrique Alonso, director general de SACIR en México, ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Madrid y maestro en Caminos, Canales y Puertos por la misma universidad. Un tema importante de la experiencia que tiene Enrique. Bueno, pues un gran experto de ferrocarriles, de todo el tema ferroviario, y bueno, con lo que últimamente se está hablando y parecen de proyectos que vienen, que ya hablaremos, pues era un highlight importante que de su currículum pensaba que era importante destacar. Bienvenido, Enrique. Y, por último, pues tenemos aquí a la representación de la firma KPMG, especializada, bueno, todos la conocen, multinacional, una gran ingente cantidad de proyectos en el mundo, y especializado en la asesoría, consultoría y financiamiento de proyectos de infraestructura. En su representación tenemos aquí a Ignacio García de Presno. Bienvenido, Ignacio. Él es el socio de infraestructura y APPs aquí en México de la firma. Es ingeniero con mención honorífica por la universidad, por la UNAM, y además es máster en banca y crédito empresarial en la Universidad de Louisiana State University. Entre otras peculiaridades de su currículum, que creo que también aquí aporta mucho, es su experiencia también en el sector público, que estuvo en los inicios y nos puede dar también otra visión de lo que aquí en este panel vamos a tratar de transmitir. Bueno, y sin más, como bien decía Omar, la idea sería dar
como digo, o sea, este tema podríamos estar semanas discutiendo todos los detalles, cuáles serían las mejoras a implementar para conseguir un buen desarrollo de lo que sería la infraestructura del transporte en México. Vamos a centrarnos en 4 bloques fundamentales y sobre todo yendo a una especie de análisis de pasado, presente y futuro de las principales herramientas que toda la legislación y el país nos da para tratar de optimizar esta inversión, ¿no? Y que se detone toda esta inversión. Sin duda hay que partir del contexto en el que estamos, que bueno, que todos sabemos, estamos precisamente ahora a fin de sexenio, periodo de transición, casos importantes por el cual pues, bueno, hay que pasar, que también nos están dejando un contexto macroeconómico pues complicado, todo lo que todos sabemos que ha pasado con el aeropuerto. Eso sin duda pues genera un ambiente de incertidumbre que todos estamos viendo, leyendo y sufriendo en los mercados. Sin duda es una parte negativa que no hay que obviar, pero bueno, también vienen como siempre nuevas ganas, nuevas fuerzas, nuevos proyectos. Se está hablando que sí del Tren Maya, se habla de refinerías, se hablan de otros proyectos que bueno, que tendremos que ir viendo en función de a partir del 1 de diciembre, cuando ya el nuevo gobierno entre. En ese sentido, ya con esa idea, creo que hoy precisamente se presenta ya la primera versión del PEF de 2019. A partir de ahí, bueno, ya se aprobará definitivamente, como saben, el 15 de diciembre, donde tendremos más claridad. Pero ya para tomar un poco de rienda y dejar de aquí de soltar un poco el choro, ¿no? que le toca que le toque ya a quien le toca, sí me gustaría preguntarle, o sea, ¿cuál ha sido, en cuanto a esto de la inversión y de los proyectos llevados a cabo y que se puedan llevar a cabo, su visión respecto a los proyectos pasados, presentes y futuros que se esperan? ¿Cuál es la visión, por ejemplo, de KPMG? Podría ser más amplia la pregunta. Podría ser más amplia la pregunta. No, sí. La realidad es que, como lo decían al inicio del panel, somos un país que con muchos rezagos en materia de infraestructura, y la necesidad en infraestructura crece según crece la población y la pretensión de la economía, y cada vez que tienes más infraestructuras necesitas más recursos para mantenerla en óptimas condiciones. Entonces todo el tiempo tienes necesidades de recursos crecientes y desafortunadamente solo tienes una cobija, que es la recaudación pública, y alguna parte de inversión privada a través de mecanismos jurídicos como la concesión, porque ciertas modalidades de APP no dejan de ser otra cosa más que la tarjeta de crédito, sobre todo aquellos que involucran pagos por disponibilidad o cumplimiento de indicadores de desempeño. Entonces, creemos que en el pasado le ha adolecido mucho a los gobiernos un mecanismo sólido de planeación de la infraestructura y de planeación del gasto en la infraestructura. Creemos que ha estado demasiado asociada la agenda de infraestructura a la agenda política, que no necesariamente es el óptimo para satisfacer las necesidades de la población. En KPMG hemos trabajado mucho con gobiernos de los 3 órdenes de gobierno, valga la expresión, y estamos convencidos que del análisis minucioso de la necesidad resulta la infraestructura, y también resulta la modalidad de financiamiento de la infraestructura, llamando por esto obra pública tradicional, incluso financiamiento público, APP, concesiones en una acción sustitutoria, pero no cuando se quiere utilizar a rajatabla una modalidad de financiamiento
y encajas el proyecto y lo planeas en 2 meses, lo licitas en 3 y lo quieres ejecutar en 12 meses. Eso es lo que ha adolecido al pasado a los proyectos en México en varios sectores, y con eso ya te puedes imaginar la cantidad de sobrecostos, de reclamos, de tardanza, etcétera, cosas que vivimos aquí el día a día y que claramente afectan al futuro y le matan la credibilidad a cualquier proyecto. Gracias, Ignacio. Enrique, desde el punto de vista de la constructora, ¿cómo habéis visto el tiempo pasado, este sexenio? ¿Qué estáis viviendo? ¿Qué veis? Ok, gracias, Leo. Nosotros, la verdad, un poco analizando lo que es el PEF de los últimos sexenio, ¿no? Y viendo un poco pues esos 7,7 millones de millones, me refiero, de pesos, ¿no?, que estaban previstos en infraestructura, una gran parte en energía, luego venían proyectos pues sociales, proyectos carreteros, transporte, ferrocarril, agua y finalmente turismo. Era un poco el escalado, ¿no?, que traía en este sexenio el gobierno saliente. Bueno, hemos apreciado pues una tendencia a la baja, ¿no?, en esa inversión año a año, en esa inversión, un poco hablando de lo que preguntabas del pasado, ¿no? Pues ha ido una curva decreciente, ¿no? Dentro de este presupuesto estaba repartido más o menos en un 63% la inversión directa del gobierno, un 30 y tantos, 37% la inversión privada. Y ahí vemos pues vemos que también esa tendencia más o menos se ha mantenido, ¿no? Y bueno, pues en el último año, en el 18, ha crecido un poco la inversión por esto del gobierno saliente, ¿no?, el esfuerzo final, pero no se han cumplido los objetivos en la inversión de infraestructuras, ¿no? Se ha quedado un poquito por debajo, yo creo que se ha quedado como al 73% del cumplimiento de los objetivos, ¿no? Creemos que México, como decía Ignacio, pues tiene un gran potencial en la inversión de infraestructuras y hay muchas cosas por hacer, ¿no? Somos, en concreto, nosotros especialistas en todo lo que es transporte multimodal. Creemos que para un país como México, pues las inversiones hoy por hoy, que están en torno al 3% del PIB, pues están abajo de lo que debe ser, ¿no? Deberían estar más arriba, ¿no? Están, pues, las recomendaciones pues están en el 6% del PIB, en ese entorno. Entonces creemos que hay que hacer un esfuerzo a futuro, ya pasando un poco al capítulo siguiente, ¿no?, de qué vemos a futuro, y pues en la inversión en infraestructuras, ¿no? Y en ese sentido, pues la parte que sea financiada directa por gobierno, pues hablaban que en el 19 pues podían estar hablando de unos 600.000 millones de pesos el presupuesto en inversión de infraestructuras, una parte de la cual pues ya estaba etiquetada en proyectos transicionales, ¿no?, con lo cual pues quedaba un remanente ahí para nuevos proyectos, con lo que, como también el gobierno entrante ha expresado, pues van a venir oportunidades para el sector privado, ¿no?, y hay voluntad, yo creo, por la parte del gobierno y por la parte de la iniciativa privada para que así sea. Están hablando más o menos de meterle 20 pesos por cada peso invertido por el gobierno. Bueno, pues la verdad es una cantidad, así a priori parece elevada, ¿no? Pues estaríamos hablando pues casi de 12 billones, ¿no?, de inversión privada anual, hablando de millones, con lo cual pues se me hace alta, ¿no?, así como valor inicial. Para nosotros como inversionistas y como concesionarios y como especialistas en concesiones, pues operamos como pues 3.700 kilómetros de carreteras en el mundo, 2.000 camas hospitalarias, pues es un nicho en el que tenemos mucho interés y en el que vemos mucho recorrido en el país, ¿no? Gracias, Enrique. Luis, a ver, ligado un poco a lo que ha comentado también Enrique, no se ha llegado a... O sea, nos hemos quedado como un 73%. O sea, como representante de una firma, o sea, puramente inversora, ¿no?, como fondo. ¿A qué creéis que es debido esa inversión, esa baja en la inversión? O sea, ¿qué es lo que se ha dado? Gracias, Leopoldo. Sí, yo creo que contestando tu pregunta y tomando un par de minutos antes para describir un poco más la plataforma que es Rhodys, yo creo que aquí en el panel todo el mundo conoce a las empresas que están junto a mí. Sin embargo, Rhodys es una plataforma
relativamente nueva. Llevamos formando parte de PSP un par de años. Somos una plataforma global de infraestructura de transporte. Contamos con activos carreteros en India, Portugal, España, Brasil y México, ¿no? En ese entorno pasamos de ser, en nuestra etapa previa, constructores y concesionarios a ser únicamente concesionarios operadores. Esa es un poco la huella global hoy de Rhodys. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Pues bueno, que al final del día, al ser la plataforma de infraestructura de PSP, que PSP es un fondo de pensiones canadiense con activos cerca de 135 billones de dólares, el equivalente un poco al 100% del sector Afores de México, pues uno, competimos con nuestras demás geografías para alocar recursos, y dos, pues vemos un entorno favorable en México, principalmente por lo que ya comentamos, ¿no? La falta de infraestructura. Ahora bien, la realidad es que también llevamos ya un par de años sin poder realizar inversiones de capital en México. ¿Por qué? Bueno, al final del día el entorno de estos últimos años ha sido relativamente pues complicado para alocar capital en México, a pesar de este nuevo ecosistema que estamos viviendo, en donde estamos viendo distintos fondos con distintos mandatos para invertir en infraestructura en México, estamos viendo fondos que pueden entrar en diferentes tipos de activos, diferentes partes de la estructura de capital, lo cual es bueno. Esa, pues no quiero decir abundancia de capital, pero sí la existe. Sin embargo, otra vez, hemos visto ciertas restricciones para poder alocar el capital. Hemos mirado proyectos estos últimos, te diría que 24 meses, ¿no? Proyectos para comprar activos. Como lo mencioné, no somos ya un desarrollador, buscamos activos maduros para participar y bueno, hemos estado ahí cerca de algunas oportunidades. Sin embargo, no hemos cerrado nada, pero estamos ahí buscando, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Esa necesidad de infraestructura que ya se mencionó, pero las condiciones para hacer o para ejecutar han sido hasta cierto punto en ciertos sectores más complicados que otras. Sin embargo, otra vez, vemos una necesidad de infraestructura importante, con una necesidad de capital tanto local como internacional para complementar estos proyectos, ¿no? Entonces, sí somos positivos hacia adelante, y vemos oportunidades importantes pues a partir del próximo año para alocar más recursos en México. Hoy por hoy, y un poco complementando a Leopoldo, tenemos 2 activos operando en México, un par de autopistas, pero estamos buscando construir una plataforma un poco más grande, ¿no? Gracias, Luis. Ignacio, yendo ya y mirando hacia adelante, dejando un poquito el pasado, incluso el presente, o sea, como estructuradores, como asesores en el tema de financiamiento, o sea, creo que sois finalmente, o sea, somos nosotros también, Mestipsa, desde la parte de ingeniería, punta de lanza. Muchas veces somos los primeros que empezamos a ver proyectos. ¿Cómo ves lo que viene? Sé que es una pregunta difícil, sobre todo en la época que estamos, justo un periodo de transición y demás, pero ¿cómo afronta la firma, cómo afronta KPMG el futuro? El futuro, bueno, somos un país muy grande y estamos federalizados y trabajamos lo mismo con estados, con municipios que con la federación. No digo nada oculto al decir que la federación se ha ido apagando hacia el cierre del sexenio, pero hay estados que están iniciando actividades y municipios que están logrando hacer cosas. El tema otra vez reside en la credibilidad que tienen los gobiernos para planear
para determinar sus necesidades, planear la infraestructura y buscar financiarla, ya sea con recursos de la iniciativa privada, propios, etcétera. Es donde creemos que el futuro se sienta con mucha más claridad y solvencia, el decir que un proyecto dado tiene una fuente de ingresos clara, concreta y sobre todo creíble. Y esto, sobre todo si estamos llamando al capital privado bajo cualquier modalidad, pues la credibilidad del gobierno con el que se embarca uno en una asociación público-privada, bajo cualquiera que sea la modalidad, estoy utilizando la acepción más amplia de la APP, va al corazón de la credibilidad de ambas partes. Uno cree que me vas a dar el servicio que te estoy contratando o el proyecto que te estoy contratando, y la otra parte cree que me lo vas a pagar en los términos que me lo tienes que pagar. A partir de ahí ya desarrollarás toda una gama de grises entre el blanco y el negro de modalidades de asociación público-privadas atendiendo a las características propias del proyecto. Y como estructuradores, ¿qué hacemos? Bueno, tener claridad de que el proyecto se necesita y que tiene las características idóneas para admitir el capital privado bajo cualquier forma, insisto, pero la otra, que existe la certidumbre de que se le remunerará al sector privado y de que el contrato llegará a término, o por lo menos que tiene compromisos contractuales realistas y condiciones de terminación anticipadas también claras, concretas y libres de subjetividades. Entonces, los proyectos de infraestructura son por necesidad de largo plazo, es decir, un proyecto de una envergadura mediana tomará 1 año planearlo, 2 llevarlo a mercado y 3 iniciar la obra. Y estoy hablando de derechos de vía, estoy hablando de permisos ambientales, estoy hablando de incluso obtener las autorizaciones públicas necesarias, porque aun cuando venga el capital privado, hombre, el sector público no se manda solo, tiene que ir apegado a un marco normativo. Entonces, lo que siempre tratamos de hacer es concientizar que un proyecto bien preparado muy seguramente será transmunicipal, pero muy probablemente será transeccional antes de ponerlo en marcha. Tenemos todavía proyectos del sexenio de Calderón en obra y ahí están. Y el problema es que se planean deficientemente, se contratan cuestionablemente y pues las obras ahí siguen y los reclamos ahí siguen. Gracias, Ignacio. Yendo ya concretamente, o sea, yo creo que las grandes herramientas un poco que ha habido, y sobre todo a partir de 2014, han sido las APPs y las PNS, ¿no? Con la promulgación de la ley en 2012 de la federal, en 2012, quizás la dejaron un poco en el congelador, no se usó demasiado, y cuando empezó a usarse, pues a finales, diría yo, a partir de 2014. A partir de ahí sí se han dado muchos APPs en temas hospitalarios, en temas de conservación carretera y demás. Yo le quería preguntar, ya pasando este bloque, o sea, viendo esas herramientas, cómo han funcionado y qué ven para las mejoras de las mismas, a Enrique. Estáis en el APP de Pirámides Tulancingo, de mantenimiento carretero. ¿Cómo has visto su uso? ¿Cómo has visto, o sea, cómo os va con ese contrato y qué le implementarías de más para incentivar en futuros proyectos su uso? Okay. La verdad es que es nuestro primer contrato en México concesionado, ¿no? Si somos, como decía, pues tenemos bastantes contratos a nivel mundial en este tipo de estructura. En México, la verdad es que ha sido una experiencia, pues, digamos, al principio, voy a decir, un poco traumática, ¿no? Los pliegos, conocer el funcionamiento, acotar bien los alcances, pues en las primeras etapas del contrato fue difícil. Para la administración ocurría un poco lo mismo, también para ellos era una primera experiencia de cómo funcionan estos contratos en general, y ha habido, digamos, una fase de acoplamiento ahí, ¿no?, entre las partes, que ha funcionado bien finalmente. Ahora es un contrato que está corriendo muy bien, con un avance muy bueno. El marco general del contrato pues es un poco como se regulan los contratos internacionales de este tipo de proyectos, colaboración público-privada, pues medición de estándares. Yo creo que son
Son contratos que para el gobierno obviamente pues reducen deuda pública, financian a largo plazo los activos con una recuperación razonable de los mismos. Para la iniciativa privada también tiene un buen retorno en general, razonable. A futuro, pues obviamente yo creo que por un poco lo que comentaba en la anterior respuesta, pues es un modelo a usar y a apoyar en México. Yo creo que va a funcionar muy bien. La realidad es que, bueno, pues para los gobiernos en general, yo creo que ahora en el mundo, pues este tipo de proyectos, sobre todo zona Asia, pues están triunfando fuertemente, ¿no? En Europa también. Creo que aquí hace falta darles un empujón, ¿no? Creo que a futuro también hace falta darles un empujón en la zona de Latinoamérica en general. Se están usando, pero se están usando poco todavía y con pues un poco pues fases iniciales algunos de cómo se están ensayando, ¿no? Nuestro contrato en general pues está funcionando bien, tenemos confianza en que pues camine bien y que se respeten a futuro este tipo de modelos, ¿no? Gracias, Enrique. Luis, en este sentido, o sea, y viendo lo que se han utilizado, bueno, esta herramienta de APPs, PNS, propuestas no solicitadas, desde vuestro punto de vista, o sea, ¿qué implementaríais para un aumento en la cantidad y calidad de sus? El entorno está muy favorable para desarrollar este tipo de proyectos. Vemos, otra vez, desde la banca comercial, la banca de desarrollo y el capital privado muy alineado para poder invertir. Un poco lo que comentabas es pues, los tiempos. Los tiempos han sido pues, más largos de lo que se esperan. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un activo que básicamente le dimos la vuelta a todo el ciclo en un periodo corto de tiempo, en el sentido de que se desarrolló, se tuvieron los problemas que se tienen en cualquier proyecto de construcción, derechos de vía, retrasos, sobrecostos. Se pudo complementar con financiamiento de banca de desarrollo, de Fonadir en este caso. Se pudo hacer un reequilibrio, se pudo hacer una emisión de mercados para liberar a los bancos y ya estamos en una segunda etapa en donde estamos refinanciando el activo para sacar a la banca de desarrollo y tener una estructura de capital un poco más más eficiente. Entonces, pues vemos los tres productos pues muy a modo para ejecutarlos. Sin embargo, sí nos preocupa los propios tiempos de ejecución, aunque, como lo comenté, no somos un desarrollador natural, sí analizamos desdoblamientos en nuestros propios activos y estamos viendo, pues otra vez, periodos largos de aprobación con autoridades para lograr estas inversiones adicionales y que sean reconocidas como parte de la concesión. Sin embargo, como parte de nuestro mandato, pues lo seguimos empujando y analizando para pues, maximizar los activos. Entonces, sí creo que estos tres productos funcionan bien. Y si quieres más adelante me gustaría también tocar un poco el entorno financiero que se está complicando en temas de costo de capital y de rentabilidades, pero sí creemos que está ahí la situación para detonar por este medio de ciertos proyectos de infraestructura. Okay, una pregunta concreta. Enrique, ¿cómo veis ustedes, o sea, pues sabemos en la ley APP, o sea, está el mecanismo, el famoso premio, ¿no? Le llaman para todo el tema de PNS. Me mojo, es decir, yo en principio, o sea, si soy una institución privada, si finalmente lo que hay que invertir, o sea, lo veo poco, o sea, para todo el esfuerzo que hay que
hay que hacer, ¿no?, para finalmente desarrollar una PNS. ¿Cómo lo ves SACIR? O sea, ha intentado hacer propuestas no solicitadas. ¿Cómo ha visto ese artículo de la ley, su articulación en el reglamento, para poder desarrollar y al final ayudar, digamos, a la dependencia a detonar la inversión en ese sentido? Pues, el sistema PNS lo encontramos sin duda muy interesante. Es una fórmula pues, que también está funcionando en otros países con distintos nombres y que está funcionando bien, ¿no?, como decía, sobre todo en Asia, ¿no? Pero aquí pues tiene que evolucionar, ¿no?, a nuestro punto de vista. Nosotros desarrollamos una PNS, a esto que me preguntabas de qué experiencias tenemos, desarrollamos una PNS hospitalaria que empezamos a desarrollar en el 2014 del Hospital de Lí para el IMSS de Nayarit, de Bahía Banderas. Fue un proceso largo, ¿no? El proceso hoy por hoy en la ley se alarga mucho, es un poco lo que comentaban pues, aquí nuestros compañeros, ¿no?, cómo se alargan los procesos. En el caso de las PNS, desde que tú manifiestas interés, empiezas a estructurar el negocio, a preparar los documentos, a presentarlos, a que la Administración de 3 a 6 meses te apruebe esa documentación, de que la propuesta salga aprobada y válida. Pues todo ese proceso es largo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasó a nosotros en el caso de Nayarit? Empezamos en el 2014, el concurso salió en el 16, se retrasó mucho la licitación. Llega un momento en que para la inversión privada puede resultar que lo que tú en su día dijiste que era un buen negocio lo deja de ser ya, ¿no?, por lo que se ha alargado el tiempo. Eso llegó a pasar, ¿no?, y a nosotros finalmente, pues obviamente sí nos presentamos al concurso, pero con pocas opciones, porque la realidad es que pues, los montos, los que estimamos que iba a estar la inversión, pues ya no daban para el negocio. Entonces, este proceso de las PNS pues, se tiene que agilizar, se tiene que reducir en tiempos, se tiene que eficientar. Hay una parte, obviamente, que está en la parte privada y otra que está en la parte pública, pues ambas partes. Y si a futuro realmente en la ley APP este mecanismo pues, se va a seguir usando, pues la Administración Pública va a tener que hacer un esfuerzo para poder asumir toda esa carga de trabajo que le va a llegar, ¿no?, y que sea pues, eficiente la transmisión de toda esa información y finalmente que se produzca el concurso, que se adjudique y que se adjudique en buenas condiciones, como decía Ignacio, y que sea un proyecto que se termine con éxito, ¿no? Entonces yo creo que sí se tiene que trabajar mucho en eso, sí tenemos mucho interés nosotros en que, como empresa, en que eso camine, ¿no?, y en hacer también ahí pues hay que ir un poco también de la mano del Gobierno y ver qué interés tiene, ¿no?, y ver un poco los intereses comunes que hay entre el Gobierno y la iniciativa privada. Muchas veces lo que ha pasado también con las PNS, que se han terminado de avanzar, yo creo que en el tema carretero muy pocas o ninguna, lamentablemente. En el tema, ha habido 2, ¿no?, dices, Ignacio. En el tema hospitalario y sanidad ha habido más y algunas han funcionado bien. Nosotros en el caso nuestro tenemos ganamos una propuesta que no era nuestra en el Hospital del Iste, para un hospital del Iste, y bueno, pues está caminando bien. Pero la realidad es que yo creo que hay que buscar esa sinergia entre los intereses públicos y privados, ¿no?, para que sea win-win y no sea simplemente pues una ventaja para el Gobierno que finalmente no le invierte a la fase inicial, no hace gasto y finalmente se encuentra con un proyecto pues, muy interesante pues, para el país, pero obviamente también tiene que ser negocio para la iniciativa privada. Gracias. Ignacio, ¿y tú cómo ves? O sea, sí me preocupa el tema del premio que se le da al promovente, esa diferencia, ese elemento diferenciador que al que dedica esfuerzo. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves suficiente, insuficiente, justo? Yo creo que es mejorable. Yo creo que el incentivo para que un privado prepare, primero, la propuesta no solicitada no puede ser la política pública de infraestructura. Tiene que ser el complemento a la política pública de infraestructura, en donde el sector privado se da cuenta de que hay una necesidad no satisfecha A o B, hace la no solicitada y se mete a todo este proceso largo, como ya dijeron. Pero sí creemos que hay otras modalidades para incentivar muchísimo más al
al promovente de la no solicitada, que no necesariamente es un 10%, un valor así, sino que podía ser incluso, si igualas la oferta ganadora, te la doy a ti, ¿no? Cosas un poco más agresivas en ese sentido que se utilizan con éxito en otros países. Porque estos bebés cuestan mucho dinero prepararlos y quedar al margencito después de un proceso de evaluación, ¿no? De lo que hemos platicado con el sector privado y todos los que hemos ayudado a preparar no solicitadas, nunca están muy convencidos. Es mejorable y yo creo que se debe estudiar, pero otra vez insistir en el tema de que es complemento a la política pública, pero nunca la política pública, porque entonces sí ya lo que parece que estás haciendo es sacarte de encima la preparación de todos los proyectos que necesitas y repartirlos a discreción entre los diferentes actores. Eso hay que verlo con mucho cuidado. Y eso me lleva directamente a un tema que cuando preguntabas recién del futuro, el tema del Estado de Derecho yo creo que ha sido uno de los problemas más grandes que ha enfrentado el sector infraestructura en los últimos 2 sexenios tal vez. Y porque la encarece, porque la retrasa, porque la hace inútil, por muchas razones. Y no necesariamente el Estado de Derecho cuando adjudico el proyecto, sino cuando lo ejecuto, cuando lo supervisan, y eso incluye cualquier tipo de relación público-privado, privado-privado, etcétera. Eso ha encarecido muchísimo los proyectos, los ha retrasado y los ha desincentivado. Y hombre, eso frena a todo el sector y creemos que si en algún punto tiene que haber una prioridad es ahí, porque si yo te propongo una carpeta asfáltica de 15 centímetros por 80 kilómetros, y por ahí platico con mi ingeniero independiente, que también es del sector privado, por cierto, y la bajo a 10 centímetros por 80 kilómetros, hombre, hay mucho dinero que repartir por ahí. Entonces, ¿y qué sucede después? Que tienes una carretera llena de hoyos, ¿sabes? Entonces, a futuro, para tener mejor infraestructura, con mejor vida útil, con mejor todo, no solo tenemos que cuidar los temas técnicos, los jurídicos, etcétera, hacer que el Estado de Derecho prevalezca y que si voy a construir un cerro no llegue nadie a robarme la maquinaria. Gracias, Ignacio. Y bueno, siguiendo contigo mismo, ¿crees, o sea, en todo el tema del transporte, o sea, carretero, tema de ferrocarril, portuario, aeroportuario, ¿crees que sería algo de aplicación el caso de las fibras y sus características y demás? Sí, no para todos los proyectos, pero sí, la fibra puede ser una herramienta muy potente para hacer que infraestructura genere infraestructura. Claramente estamos hablando de infraestructura que es autosustentable, que tiene su fuente de ingresos, etcétera, que se puede aislar para financiar otro tipo de infraestructura. Sin duda alguna, y otra vez, bien estudiado, bien desarrollado, con riesgos debidamente delimitados y asequibles para el operador, hombre, claro que sí. No toda la infraestructura, hay infraestructura que su único cometido es social, que no va a generar recursos, sí. Y eso también te lleva un poco a discutir qué es primero la gallina del huevo, ¿no? Sí. ¿Dónde pondrías el límite tú ahí, Ignacio? En el beneficio social y en la madurez de la infraestructura. Claramente las fibras tienen que recibir primero infraestructura funcionando para ir hacia adelante. Pero hay otras infraestructuras que no necesariamente tienes la demanda comprobada hoy, pero la van a tener. Y uno de los errores que hemos cometido en el pasado es estar buscando que la infraestructura ya tenga una demanda estimada, demostrada, etcétera. Y luego nos preguntamos, oye, ¿por qué tal o cual región no se ha desarrollado? Hombre, pues porque no tienes carreteras, no tienes líneas eléctricas, no tienes gas. Ay, pero es que allá ¿quién lo usa? No, pues si no lo haces, menos. No, Bimbo no va a ir a repartir a una tienda sin un camino para llegar a la tienda, ¿no? Ese tipo de cosas, por eso es la discusión de qué es primero la gallina o el huevo, hombre, la infraestructura antes que las dos, ¿no? Gracias, Ignacio. Luis, ¿tú cómo ves el tema de aplicar alguna característica de la fibra, todo el tema del transporte? Sí, pues mira, nosotros vemos la fibra
como un instrumento para, como bien dices, activos estabilizados que encajan mucho en el perfil en el perfil de carreteras, como un vehículo que puede tener dos beneficios importantes, ¿no? Es una plataforma que se puede denominar, como se dice en inglés, como un evergreen, ¿no? Una plataforma que pueda ir creciendo con recursos tanto propios como de mercado, ir agregando activos estabilizados o en diferentes etapas una vez que tenga cierta masa crítica. Y también la vemos como un propio vehículo que te puede ayudar a diversificar un poco tu portafolio en plataformas más grandes que con la que hoy contamos. Claramente una fibra puede ser un instrumento muy potente para diversificar un poco tu plataforma en México, ¿no? Sí creemos que hay algunos temas, principalmente en el componente fiscal, que se pueden mejorar y que esperamos tener diálogo con autoridades a partir del próximo año, pero sí vemos un instrumento eficiente para estas dos funciones, ¿no? Para una plataforma de incorporación de activos y en su momento poder buscar cierta salida hasta cierto porcentaje para buscar otro tipo de oportunidades, ¿no? Gracias, Luis. Un tema importante que me gustaría sacar es el tema de la planificación. En muchos países, bueno, en Europa yo creo que al final pues todos lo tienen, en Chile lo tienen, Colombia está en ello. Hay un instrumento que bueno, es plurianual, pero plurisexenal, llamémosle así, que es independiente al color político, ¿no?, de que en ese momento gobierne, que en definitiva es un plan maestro de infraestructura en el que se tocan, bueno, pues carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, en el cual se marcan y se priorizan las diferentes inversiones que el país debería acometer para, bueno, finalmente para detonar el desarrollo económico, ¿no?, de las diferentes zonas que lo conforman. En México, bueno, lo que tenemos viene cada sexenio, ahora en breve ya se publicará, entiendo que el plan de desarrollo de infraestructura del nuevo gobierno, pero un poco vamos en función de lo que el equipo de gobierno de turno que toque, pues proponga, ¿no? Y muchas veces, y por desgracia, no hay una continuidad. Desde mi punto de vista, desde el punto de Mestipsa, esa es una parte fundamental que creo que el país adolece. Enrique, ¿ustedes cómo lo veis? O sea, el hecho de que realmente se hiciera un estudio de calado, de planificación de infraestructura del país de tal manera, o sea, que fuera independiente, como digo, a los colores políticos, y que finalmente, o sea, se invirtiera en lo que la sociedad demanda, ¿no?, y necesita para el desarrollo. Sin duda es un tema fundamental. Yo creo que es lamentablemente, pues muchas veces no está funcionando, ¿no? Pero sí es una cosa que tiene que priorizar a futuro, yo creo, en un país en el que queda tanto por hacer, ¿no?, como decíamos. Finalmente hay muchas necesidades vitales en el país, ¿no?, y todos las conocemos, ¿no?, pero pues, en el tema de energía hay un gran desarrollo por delante. No tiene sentido que un gobierno en 6 años proponga un plan en energía, el siguiente lo tumbe o lo cambie, ¿no? Yo creo que ahí tendría que haber un acuerdo pues, de todas las partes que conforman una Cámara, un acuerdo, pues ya no sé, por unanimidad, pues por un gran porcentaje de la Cámara, ¿no?, de las cámaras de representantes, donde se decidieran aprobar este tipo de planes, que sean transeccionales y que funcionen y que se respeten, ¿no? Y que un plan de energía en un país como México no se trunque porque hay un cambio de presidente o de gobierno, ¿no? Igualmente en el resto de infraestructuras, pues cuánta necesidad hay en México en el tema de transporte. Creo que el transporte de mercancías es una
una gestión del gobierno a futuro vital, ¿no? De cómo se van a gestionar todo el transporte de mercancías, de todo lo que produce México, de cómo se exporta, el tema de puertos, el tema de ferrocarril, pues cómo invertir esa balanza comercial, ¿no? Que sería muy importante. México es un gran productor y un gran generador de valor y de mano de obra, y yo creo que ahí se podría buscar muchas sinergias y acompaña todo lo que es la infraestructura del transporte de mercancías para invertir esa balanza comercial y empezar a generar más exportaciones, ¿no? A futuro, ¿no? Y aumentar la productividad del país. Y luego hay otros temas pues también muy vitales. El agua, ¿no? Pues el agua es un problema también que se está detectando, pues que en el norte del país las necesidades se van a multiplicar, y bueno, pues ahí también hay que establecer planes estratégicos, ¿no? Y hay que darle continuidad, ¿no? Y cómo no, pues todo el tema del desarrollo social, pues porque pues la realidad de México es que hay muchas zonas que pues con gran diferencia social, norte-sur, se está hablando del sureste ahora, ¿no? Pues de cómo potenciar todo. No tiene sentido que en 6 años, como comentaba Ignacio, no da tiempo. Si es que entre que estructuras un proyecto, lo licitas, lo sacas y lo pones en marcha, pues el proyecto se va a ir seguramente, si es un gran proyecto, se va a ir a más de 6 años, ¿no? Entonces, yo creo que sería vital que existiera ese acuerdo a nivel de gobierno, ¿no? Entre todos los partidos que conforman las cámaras, para que este tipo de planes pues se respeten, ¿no? Ignacio, desde tu visión, que en su día estuviste en el sector público, ¿cómo verías este tipo de instrumento y qué dificultades, o sea, se están dando, o se pueden dar para finalmente desarrollarlo, ¿no? O sea, seguramente no estemos inventando el hilo negro, pero seguramente haya problemas por el cual no se hace, ¿no? O sea, se me ocurre, no sé, hace poco los partidos hicieron un pacto por México, ¿no? Y en eso se pusieron todos de acuerdo y fueron todos a una, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves tú? Lo decía al inicio del panel, la planeación es una de las cosas que más adolecemos en este país para el desarrollo de infraestructura, porque tenemos demasiado asociada la agenda política, la agenda de infraestructura, relegando a un segundo o tercer plano la necesidad real por infraestructura y servicios públicos. No hay que, más que caminar aquí al periférico y ver el lamentable estado del servicio público de transporte masivo. No tenemos que ir muy lejos. Desde hace muchos años, perdonen, en México se ha discutido la necesidad de este organismo planeador o esta supersecretaría de infraestructura. Hace 3 años la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda contrató un estudio para analizar todo el ciclo de desarrollo de infraestructura, y los únicos que lo conocen son los que lo hicieron y la Secretaría de Hacienda. Y no sabemos qué ocurre, pero sí trascendió que hay una sugerencia de que hay un organismo transeccional planeador de infraestructura, porque también, como dice, el agua será el siguiente petróleo, porque es uno de los grandes rezagos que ha habido en las últimas administraciones y que las necesidades siguen creciendo. Entendemos también que la CEMIC está haciendo un análisis, una propuesta para hablar de un organismo planeador y desarrollador de infraestructura, y que sobre todo centralice y conozca de los recursos necesarios, pero sobre todo de ese diseño de país de largo plazo, y que atienda también a las necesidades que la infraestructura va a tener que enfrentar en poco tiempo. Es decir, se me ocurre de pronto vehículos autónomos. ¿Quién está hablando ahorita de vehículos autónomos en el desarrollo de infraestructura? En México, en otros países sí lo están hablando muy seriamente, pero eso lleva a temas de vialidades, lleva a temas de telecomunicaciones, lleva a temas de redes eléctricas y de ciudades inteligentes. En fin, tal vez solo a través de un organismo así es que se podría conformar una visión de largo plazo, pero cuando hablamos de largo plazo en infraestructura, pareciera que todavía estamos en los 50 del siglo pasado. Hace 10 años no teníamos los mapas en el teléfono, hoy los tenemos en el teléfono. Imagínense planear infraestructura de largo plazo para los próximos 15 años. Sí, yo creo que cada vez se necesita mucha más autoridad técnica para hacer esa planeación, para hacer esa evaluación y sobre todo para hacer la implementación. Entonces, planeación es la clave, y sí, probablemente apoyaríamos un organismo centralizado,
transeccional y en la medida de lo posible lo más autónomo, dejando a las otras dependencias como autoridades reguladoras. Muchas gracias, Ignacio. Y Luis, o sea, ¿cómo verías, o sea, por ejemplo, pregunta concreta, como empresa, como fondo, músculo financiero para desarrollar proyectos y que estáis en el mundo entero, o sea, ¿cómo veis la diferencia cuando os metéis en un proyecto aquí sin ese tipo de instrumento, planificador, o cuando os metéis en otro que sí lo tiene? Sí, pues mira, al final, en nuestro caso, que competimos la asignación de recursos con otras geografías, pues difícilmente tenemos esa visibilidad de largo plazo, ¿no? En todas las asociaciones, cámaras, gremios, es la parte siempre, es común en todas las agendas. Queremos empujarlo por distintos medios y tener esa visibilidad y poder tener una planeación que tú puedas mostrar a tus accionistas hacia dónde va el sector en México. Sin embargo, pues otra vez, no se ha podido lograr, ¿no? Hoy la planeación ha sido un tema pues muy deficiente en el país en términos de infraestructura. No deja de ser un tema seccional. No hemos dado ese paso a hacerlo transeccional. Pues la principal muestra pues es el proyecto del aeropuerto en Texcoco, ¿no? Sin embargo, otra vez, hemos aprendido a tratar de operar con un poco de visión de mediano plazo. Y no todo es malo. Al final, en términos relativos, México se sigue viendo muy bien. México en términos relativos se sigue viendo muy bien como un destino de inversión. Las rentabilidades son atractivas, la ejecución de los proyectos tiene sus challenges, pero se puede operar con ellas. Y por ese lado seguimos siendo un punto importante en esa estrategia de multigeografías, ¿no? El último punto que me gustaría comentar antes de entrar a las preguntas es, en ese valor relativo, pues hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Cierta volatilidad en los mercados que no sabemos si se va a mantener en el mediano plazo o vamos a regresar a los niveles previos a hace un par de meses. Tenemos la tasa de gobierno subiendo 90 puntos básicos, tipo de cambio, etcétera, que eso sí nos pega directamente en nuestras estimaciones de rentabilidad y eso sí nos da cierta incertidumbre, ¿no? En el entorno actual. Pero bueno, relativamente nos seguimos viendo bien a pesar de estas deficiencias que tenemos y mientras tengamos ese diferenciador, pues bueno, estamos viendo esta oferta importante de capital, ¿no? Que sabemos que no es permanente, ¿no? No es permanente, pero hoy por hoy está y hay que aprovecharla. Muchas gracias, Luis. Y bueno, ya adelantabas y yo creo que bien ese último comentario que has hecho, porque nos vamos ya al turno de preguntas. Aquí no dan nombre ni destino de las preguntas, pero yo creo que hay una obligada aquí que habla del Naim, Enrique. Yo creo que está tocado. A ver, y ligado un poco también a las condiciones, ¿no? O sea, comentabas tú antes que, bueno, que finalmente no se había invertido, que se habían quedado en el 73% de la inversión, de lo que se tenía previsto. Por aquí preguntan si todo eso pasó en un periodo, bueno, yo no estoy de acuerdo que fuera pues tan bueno, ¿no? Porque sí fue mucha presupuestaria en el primer tercio, los 2 tercios finales se ha tenido que apoyar mucho en la APP y en el privado. Y bueno, ahí está, yo creo que el resultado muy bueno en cuanto a la inversión. Pero preguntan por aquí, o sea, si eso ya se vio mal, o sea, teniendo en cuenta todo esto que está metiendo, que acaba de comentar Luis, el hecho de Texcoco, la noticia de Texcoco, ¿cómo ves el futuro? O sea, ¿qué ves que va a cambiar
que pueda mejorar o empeorar la situación para el desarrollo de infraestructura. Bueno, es una pregunta así un poco complicada. La realidad es un poco el dato pues, del presupuesto de este último sexenio de la inversión pública 63, privada 37, y en referencia a lo que han dicho de un peso de inversión pública por cada 20 de privado, al final estamos pasando de 63-37 a 5% 95, ¿no? Así como en un cálculo rápido, ¿no? Entonces, como que esa balanza se está invirtiendo tanto que si esa es la pretensión del gobierno entrante, pues lo que hay que transmitir sí o sí es confianza, ¿no? Mucha confianza, por esto también que decía Luis, ¿no? Hay que dar confianza a los mercados, hay que dar confianza, hay que bajar las tasas de crédito, hay que hacer que los negocios funcionen y sean rentables para el inversionista, y el inversionista vendrá e invertirá, pero hay que dar esos mensajes. La realidad del proyecto de Texcoco, pues bueno, pues yo creo que todos la conocemos y hemos visto un poco el proceso, ¿no? Pues lo interpretamos un poco más por un tema político que estratégico de economía de país y de interés de país. Yo creo que ahí pues la política se ha cruzado por medio y bueno, pues ha pasado lo que ha pasado, y bueno, pues habrá que el gobierno entrante pues tendrá que reconfigurar un poco cómo maneja esa situación a futuro y cómo da esa buena sensación a los inversionistas y a los mercados para que la inversión venga, pero sin duda necesitan dar esas señales, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues hay que mejorar, obviamente, porque el inicio no ha sido del todo bueno. No es que lo diga yo, lo dicen los mercados, ¿no? En interpretación mía, es una interpretación de lo que está pasando en la economía del país. Y bueno, pues ¿qué dice o qué se oye un poco, ¿no? Pues el gobierno pues ha sido un pequeño estornudo, un pequeño susto, pero esto se va a estabilizar y vamos a comenzar a dar señales de confianza en las que el inversionista pueda pues, tener esa certidumbre de que lo que haga aquí en México pues va a caminar bien. Entonces, pues para mí creo que eso es fundamental. Si esa balanza tan fuerte se va a invertir para la inversión privada, pues que el gobierno, ¿no?, dé esas señales y apoye y precisamente pues a lo mejor también lo acompañe con este plan transaccional, ¿no?, y con este tipo de mensajes de estabilidad a futuro, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Gracias, Enrique. Otra pregunta que hacen por aquí. Ignacio, ¿qué subsector crees que es el que necesita dentro de la infraestructura más inversión en México, el que está más rezagado? Agua y saneamiento, sin duda. Todos tienen necesidades, pero si hay que rankearlos, agua y saneamiento necesariamente necesita no solo una cuantiosa inversión a largo y ancho del país, sino tal vez una reforma de fondo de cómo se gestiona el agua potable y residual. Y tal vez me engrapo un poquito también en los residuos sólidos, pero el agua, cómo se está gestionando ahorita, lo único que está causando es peores rezagos y peores servicios, precisamente porque no solo es el rehén político por excelencia, que pasa también en todo el mundo, no podemos reclamar la paternidad de ese problema, porque se siente entre la frontera de la infraestructura económica y la social, y entonces siempre queda que los congresos quieren regular las tarifas y siempre ofrecen bajar el agua y siempre ofrecen dar agua en lugares apartadísimos sin pensar en temas de inversión, etcétera. Yo creo que además de las inversiones, la reforma estructural al sector como tal tiene que darse, porque si bien el agua es un derecho humano, el que te lo dejen en el grifo y se la lleven de tu baño, eso es un servicio. Y además eso, hay casos de éxito, ¿no? Muchos. El de Puebla, por ejemplo, o sea… y está Saltillo, y en fin, es decir, hay concesiones integrales. Cancún, que te digo, ese es hasta paga una gran contraprestación al Estado. Pero es el rehén político y si el gobierno no pone una mano fuerte y da un manazo en la mesa, va a ser el nuevo petróleo en muy poco tiempo, porque sí, el 80% del agua lo tiene el 20% de la población, ¿no? Y donde hay más población y más desarrollo hay menos agua. Entonces tenemos que de verdad poner manos a la obra ahí.
Se ha metido mucho dinero, se han metido cantidades astronómicas de subvenciones no recuperables al sector que han derivado en plantas de tratamiento que no funcionan porque no tienen colectores o por la razón que sea. Es de verdad, roza un estado dramático de situación y se va a poner mucho peor porque la población sigue creciendo, la población sigue necesitando el servicio y caray, las fuentes se están agotando. Pero por último, preguntan que en base a un reporte de prestigiosa firma, auguraban para México un crecimiento en 2016, o sea que pues importante, siempre ascendente, y sin embargo estamos en 2018 y bueno, la realidad es que ha descendido, ¿no?, en el ranking. Preguntan por aquí qué acciones concretas piensan se requerirían implementar para finalmente generar confianza y que esa confianza genere valor y desarrollo y le pegue al mundo de la infraestructura, ¿no? Yo creo que un poco, finalmente, o sea, con el panel este lo quería concluir, creo que de todo lo que se ha hablado es de dar precisamente eso, ¿no? Yo creo que certidumbre al sector y certidumbre desde las tres vertientes, ¿no? Certidumbre legal, certidumbre financiera y certidumbre técnica. Yo creo que con esas, creo que los tres panelistas básicamente es lo que se ha expuesto. Creo que hay instrumentos que sí se podrían desarrollar, implementar. Hemos hablado de un posible plan de desarrollo multianual, supragubernamental, y yo creo que básicamente eso es lo que necesitaría el sector para generar esa confianza, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente ya pues despedir este panel. Espero que hayamos extraído este tema, como decía al principio, pues nos podría llevar semanas, diría yo. El objetivo era que finalmente salieran quizás las líneas básicas, ¿no? por donde aquí los cuatro pensamos que debería ir el país para precisamente mejorar este financiamiento. Muchas gracias a los tres, Enrique, Luis, Ignacio. Muchas gracias al foro por la oportunidad. Gracias.